Soy guardabosques en el parque nacional más peligroso de América. Algo está matando a los campistas. He estado trabajando y viviendo como guardabosques durante casi 5 años, estacionado en un puesto bastante remoto en medio de la auténtica naturaleza americana. Por razones que prefiero no detallar, no puedo revelar mi ubicación exacta, pero lo que puedo decir es que mi lugar de trabajo es, efectivamente, una solitaria torre de vigilancia rodeada de millas y millas de bosques y lagos. Hay varias de estas torres esparcidas por el condado, aunque la más cercana a mí está a un día de caminata y apenas se ve como un punto en el horizonte. Como guardabosques, nuestra designación oficial es mantener a los alborotadores fuera de nuestros bosques, pero esa no es la razón por la que estamos aquí. Nuestro trabajo es mantener las cosas dentro. Un poco sobre mí. Tengo 27 años y he vivido de la tierra tanto tiempo como puedo recordar. Mi padre era cazador y durante la mayor parte de mi vida trabajé en nuestro pequeño rancho y ayudé a mi padre a rastrear conejos y ciervos. También fui a la escuela, no soy un completo ignorante, pero la universidad no era para mí y terminé en una serie de trabajos temporales. Fue por pura casualidad que conseguí este empleo. Estaban buscando a alguien que conociera bien la zona para cubrir un puesto repentinamente vacante, y supongo que pensaron que yo era la persona adecuada. Seré directo. El bosque puede ser un lugar muy peligroso. En todo el tiempo que he trabajado aquí, he tenido que enterrar a 10 visitantes desafortunados. Puede parecer mucho, pero créanme cuando digo que 10 no es un mal número según los estándares de este parque. Mis colegas más experimentados en las regiones del norte tienen una situación mucho peor, o eso me dicen en las reuniones quincenales que tenemos en el campamento central. Aún así, para mí son 10 personas demasiado, y a pesar de mis mejores esfuerzos por alejar a la gente de las áreas más inseguras del bosque, a veces siento que estas personas están tratando de hacerse daño. Mi rutina diaria no es muy interesante, así que no entraré en detalles. Diré que vivo en el lugar, así que aunque tengo horas y tareas oficialmente contratadas que debo completar, técnicamente estoy trabajando las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 1 o 2 veces al mes me dirijo al pueblo, y por supuesto, hay las reuniones mencionadas cada 2 semanas, pero la mayor parte del tiempo estoy completamente aislado. No voy a mentir, se vuelve solitario aquí, y esa es parte de la razón por la que estoy escribiendo este diario. Supongo que es agradable imaginar a alguien leyéndolo y siendo parte de mi historia. Suficiente de sentimentalismos. Ha habido algunos acontecimientos recientes que, para ser sincero, me preocupan. Están surgiendo informes de personas desaparecidas por todo el parque. Trevor, el tipo que está en la estación más cercana a mí, me dijo una vez por radio que encontró los restos de un desafortunado a mitad de camino en un árbol como una piñata maldita. Parece que se está volviendo difícil de ocultar y hay rumores de que tendremos que patrullar en parejas. Nadie sabe si los incidentes están relacionados, pero por lo que parece, podría tener algo que ver con la afluencia del verano. Verán, alrededor de esta época del año, recibimos casi el triple de visitantes. Durante los calurosos meses de verano, llegan todo tipo de turistas, juerguistas y más, provenientes de quién sabe dónde. Este tipo de personas son las peores, la mayoría son inofensivas, pero simplemente no entienden conceptos básicos como permanece en tu tienda entre las 11 de la noche y las 4 de la mañana y no te adentres en el bosque solo. El primer incidente que recuerdo ocurrió hace unas 3 semanas. Estaba observando el bosque una tarde, viendo cómo el sol comenzaba a descender detrás de las lejanas montañas y disfrutando de un cigarrillo, cuando escuché el sonido distintivo de 2 disparos resonando a lo lejos. Maldecí mi suerte. Por el sonido, parecía que quienquiera que fuera había disparado un rifle de algún tipo, probablemente semiautomático. La caza está absolutamente prohibida en nuestro parque, algo que hacemos cumplir estrictamente. Estaba a punto de entrar y llamar por radio para pedir refuerzos. Créanme, no quieren acercarse a uno o más rednecks armados y probablemente ebrios por su cuenta, cuando escuché otro sonido, un grito agudo y creciente de terror, seguido de un aullido gutural y sobrenatural que me erizó los pelos de la nuca. Los animales, especialmente los nocturnos, pueden hacer algunos sonidos bastante extraños, pero nada que conociera podía producir ese tipo de ruido. Sonaba distorsionado y antinatural, pero había algo indudablemente vital que me hizo dudar. Me colgué el rifle sobre el hombro, agarré una linterna y bajé las escaleras en busca de la fuente. Tenía una buena idea de dónde provenía, y basándome en los disparos, podía decir que estaba a unos 15 minutos. Solo oré para poder llegar a tiempo mientras corría por el sendero.
Mientras corría, varios disparos más resonaron, cuyo sonido me sirvió de guía. Podía escuchar gritos lejanos, sonaban como al menos 2 personas, así como más de esos malditos sonidos. Mi corazón latía con fuerza y apreté la linterna con manos temblorosas a medida que me acercaba. En la distancia, podía distinguir los restos de lo que había sido un campamento. El fuego aún humeaba, rodeado de pertenencias esparcidas. Había una tienda que estaba mayormente intacta, aunque se estaba derrumbando por un lado donde los soportes habían sido derribados por algo. Encontré el primer cuerpo allí. Un hombre, de unos 25 años si tuviera que adivinar. Su abdomen estaba completamente destrozado, profundas marcas de garras surcaban su pecho y estómago desnudos, y sus entrañas estaban esparcidas a su alrededor. Su rostro estaba contorsionado, con una expresión permanente de terror. La hierba a su alrededor estaba casi negra por su sangre. He visto y oído mucho en mi tiempo, pero la vista y el olor de su cuerpo destrozado fueron suficientes para hacerme tambalear y vomitar. No había sido una muerte fácil. Otro disparo me sacó de mi aturdimiento. Estaban cerca, y pude distinguir el destello del cañón más adelante en el sendero. Otro grito de terror, luego uno de dolor. Luego, otro disparo. Desde aquí podía ver lo que estaba sucediendo, moviéndome rápidamente para intentar intervenir, esperando ver a una osa grizzly, en el peor de los casos. No estaba preparado para lo que vi a continuación. En el claro de adelante había algo encorvado. Era grande, al menos de 7 u 8 pies, y su cuerpo estaba torcido y distorsionado, cubierto de un pelaje gris irregular manchado de sangre carmesí. Desde atrás no podía distinguir exactamente cómo era, pero podía ver que tenía a alguien inmovilizado, otro hombre. Unos pies más adelante, otro tipo más gordo estaba acobardado, tratando de recargar su rifle con manos temblorosas. El hombre en el suelo se retorcía, emitiendo lamentos de dolor que se clavaban en mis oídos. El grito de alguien que sabe que está a punto de morir no es un sonido que nadie debería tener que escuchar. Cualquiera que fuera el monstruo que estaba sobre él, lo estaba devorando. Lo vi inclinar la cabeza hacia atrás, la sangre salpicando indiscriminadamente, los dientes desgarrando la carne del hombre. Él intentaba débilmente liberarse, golpeando sus brazos contra su gruesa piel, pero o no podía sentirlo o simplemente no le importaba. Gruñía y mordía a su presa frenética, cuyos esfuerzos se volvían cada vez más débiles hasta que cesaron por completo. Fue entonces cuando noté lo increíblemente silencioso que estaba todo allí afuera. No había un maldito sonido, ni viento, ni el susurro de los árboles. Solo el gemido del hombre gordo y el crujido y gorgoteo del monstruo mientras se saciaba. Me agaché en la maleza a unos metros de distancia, con el rifle en alto y la linterna lista. Quería ayudar, pero lanzarme contra lo que fuera esa cosa sería un suicidio. Fue en ese momento cuando capté la mirada del hombre gordo. Su rostro pálido, gesticulaba frenéticamente pidiendo ayuda. Sacudí la cabeza, haciéndole un gesto de silencio con un dedo sobre mis labios, luego le indiqué que se moviera hacia mí. Lento, hice el gesto con los labios, esperando que entendiera. Comenzó a avanzar hacia mí, rodeando el claro. El monstruo no parecía notarlo, aparentemente satisfecho con su festín. Me quedé quieto mientras él avanzaba dolorosamente lento, cada segundo parecía estirarse mucho más. Estaba a unos 10 metros de mí cuando algo comenzó a moverse en el bosque detrás de él, y algo más se estrelló contra la línea de árboles. El hombre gordo se dio la vuelta y gritó. Un grito agudo y penetrante que todavía me persigue incluso después de todo este tiempo. Una segunda criatura había emergido del bosque. Todo sucedió en un borrón. Apenas vi la cosa mientras se lanzaba hacia el hombre gordo. Esta era un poco más pequeña, su cuerpo distorsionado y torcido, moviéndose en 4 patas mientras su cruel hocico se abría. Parche de pelaje cubría su cuerpo pálido, y una boca llena de agujas que brillaban a la luz de la luna se enfocaba en su aterrorizada víctima. Él levantó el rifle, que estaba vacío, por supuesto, y apenas pudo emitir un grito antes de ser inmovilizado en el suelo. Casi me desmayé al ver cómo se inclinaba sobre él y lo devoraba vivo. Gritaba y gorgoteaba mientras le agarraba la pierna y comenzaba a arrastrarlo, aún consciente, de regreso al bosque, dejando un rastro de sangre a su paso. Solo podía mirar, impotente y más asustado de lo que he estado en mis 27 años, mientras la masacre se desarrollaba ante mí. Intenté retroceder, provocando que una rama crujiera bajo mis pies.
Maldecí en silencio mientras la primera criatura miraba hacia arriba de inmediato, su cabeza girando violentamente hacia mí, con dos ojos blancos y penetrantes brillando en la oscuridad. Saliva y vísceras colgaban de su boca en hilos de sangre, mientras respiraba suavemente, escaneando la línea de árboles por un momento antes de volver a su comida. Fue cerca del amanecer cuando finalmente encontré el valor para moverme. Ambas criaturas se habían ido hacía tiempo, la primera arrastrando lo poco que quedaba de su presa a sabe dónde. Al primer claro del día, me levanté lentamente y me dirigí de regreso a mi torre. Y ahí terminó. Informé a mis superiores sobre lo sucedido, y me aseguraron que investigarían. Limpiarían, contactarían a las familias. Formalidades para ellos. Han pasado 3 semanas desde entonces, y las cosas no se sienten igual. De hecho, creo que esa noche fue solo el comienzo. No he encontrado a esas cosas, pero no puedo salir después del anochecer sin sentir un escalofrío recorrer mi espalda. He escuchado cosas de mis colegas, susurros, realmente, sobre incidentes similares que han ocurrido en todo el parque. Tenemos otra reunión mañana. Voy a intentar llegar al fondo de esto. Mantente atento. Cayum. Mi abuelo tuvo algunos encuentros extraños con la vida silvestre en los bosques de Michigan. Como ya está empezando a hacer más frío en el medio oeste superior, decidí que compartiría algunas de las historias que él me contó sobre su tiempo trabajando como forestal en el Bosque Nacional Manistee de Michigan. Nunca tuvo la oportunidad de escribir sus experiencias, así que pensé que podría publicarlas aquí. Para dar un poco de contexto, mi abuelo comenzó a trabajar en el área de Manistee en 1949, cuando tenía 28 años. Antes de eso, había estado vagando por la región, haciendo trabajos ocasionales en la industria de la madera, hasta que fue contratado por el servicio forestal en la parte noroeste de la península inferior de Michigan. Según entiendo, el trabajo era lento y la mayoría de los días él y su equipo eran enviados a diferentes partes del bosque para abordar diversas preocupaciones sobre árboles y tierras. Mi abuelo siempre fue un apasionado del aire libre y disfrutaba de la caza y la pesca tanto como cualquier persona en la región. Lamentablemente, falleció en diciembre de 1998, cuando yo era todavía bastante joven, pero recuerdo que cada vez que íbamos a visitarlo a él y a la abuela, él se sentaba con mi hermano y conmigo y nos contaba sobre sus días en el servicio forestal. Trabajar al aire libre todos los días le permitió presenciar todo tipo de vida silvestre, como osos negros, ciervos de cola blanca, zorros e incluso linces en aquellos tiempos. A menudo revivía sus encuentros con osos mientras estaba en lo profundo del bosque, contándonos que esos momentos eran algunos de los más memorables de su vida, estar tan cerca de animales tan hermosos y poderosos. Por lo general, sus relatos eran emocionantes y el entusiasmo con el que los contaba nos inspiraba a salir al patio trasero y buscar animales entre los pinos. Aunque no había mucha vida silvestre alrededor de la propiedad de la abuela y el abuelo, siempre nos vigilaban de cerca y nunca nos dejaban alejarnos demasiado de la casa. Finalmente, unos años antes de su muerte, mi abuelo consideró que mi hermano y yo éramos lo suficientemente grandes para contarnos por qué. Yo tenía unos 9 años y mi hermano unos 11 cuando mi abuelo comenzó a hablar sobre las cosas más extrañas que le habían sucedido. Durante toda nuestra infancia, lo habíamos escuchado hablar sin cesar sobre la paz que le brindaba la naturaleza o que solía brindarle, pero esta vez su tono era completamente diferente. No recuerdo todos los detalles, pero le pedí a mi hermano que me ayudara a juntar la historia de abuelo, y también a mi papá, él también había escuchado sobre esas experiencias, muchas veces. Era mediados de los años 50, nunca dio el año exacto, y octubre había llegado con frescas brisas de otoño y el sonido de los gansos canadienses volando hacia el sur. La primera de sus extrañas historias ocurrió de noche, mientras regresaba a casa de un bar local donde él y su equipo habían pasado las últimas horas después del trabajo. Era una noche ventosa, y los pinos a ambos lados de la carretera se movían ferozmente. No se podía ver ni la luna ni las estrellas a través de la densa capa de nubes, así que la única iluminación del camino venía de los faros de su auto. Según su cálculo, debía ir a cerca de 50 millas por hora en el momento en que algo enorme saltó frente a él, a no más de 20 pies. Los faros iluminaron la silueta del animal, era de forma canina, pero masivo, casi ocupando todo el ancho de la carretera. Solo dio un salto para cruzar de un lado al otro, y su tamaño por sí solo fue suficiente para inquietar a mi abuelo.
En ese momento, asumió que el animal era simplemente un lobo muy grande, aunque los lobos de madera no se habían avistado en esa región durante décadas. Consideró que fue un encuentro extraño, pero esa noche no pasó nada más y pudo regresar a casa sin que ocurriera nada raro. La segunda de sus historias, admito, me asustó tanto que evité salir por la noche durante años, incluso ahora. Soy cauteloso con los ruidos en la oscuridad debido al evidente miedo en la voz de mi abuelo cuando nos contó sobre su segunda experiencia. Algunos detalles aquí fueron proporcionados por mi papá. Ocurrió en el mismo mes que su primer encuentro, unas semanas después, en una noche que hacía bastante frío para la temporada, tal vez alcanzó los 40 grados, pero era una noche tranquila con poco viento. La casa de mi abuelo en ese momento era realmente pequeña, y estaba en un terreno con unas 6 edificaciones de tamaño y construcción similar. Ninguno de sus vecinos solía quedarse despierto muy tarde, así que le sorprendió despertarse por ruidos fuertes alrededor de la 1 de la mañana. Sonaban como rasguños en metal, con golpes ocasionales, como si un animal intentara entrar. Mi abuelo aparentemente se levantó, buscó una linterna, se puso las botas y salió al salón. Las paredes consistían en mosquiteros estirados entre un marco de madera. Una vez en el salón, mi abuelo pudo escuchar los sonidos más claramente y venían de la casa más cercana de su vecino, tal vez a unos 50 metros a su derecha. Estaba increíblemente oscuro afuera, sin luces de calle que iluminaran. La casa del vecino tenía encendida una luz en el porche, pero mi abuelo no podía distinguir qué estaba causando el alboroto a través de la malla, así que lentamente abrió la puerta de entrada y miró afuera. Nos describió con gran detalle los animales que vio allí, y siempre decía que los recordaría exactamente como eran, pues el miedo marca los recuerdos de la manera más intensa. 3 enormes perros cubiertos de largo pelo negro estaban contra la casa de su vecino, arañando el revestimiento y dejando marcas visibles con cada zancada. Cada bestia medía alrededor de 7 pies de altura, con sus patas delanteras extendiéndose otros 2 o 3 pies, alcanzando fácilmente el techo y la canaleta de la casa. Sin embargo, sus arañazos no parecían indicar que intentaran entrar a la casa, como explicó mi abuelo. Él pensaba que lo que estaban intentando era sacar a quien estuviera adentro. La siguiente parte fue en realidad la más difícil de sacar de mi abuelo. Era extraño que estuviera tan ansioso por contarnos todo hasta ese momento, a pesar de cómo se sentía sobre el tema. Pero recordamos que estaba bastante reacio a revelar los últimos y horripilantes detalles de su encuentro. Él afirma que los animales se dieron cuenta de que había salido de su propia casa, justo al otro lado del césped, porque cada uno se volvió a mirarlo, a solo 50 yardas de distancia. Tenían orejas puntiagudas como las de un lobo y enormes cuerpos que rivalizaban en tamaño con grandes osos negros. Además, no se sostenían sobre 4 patas, como cualquier otro mamífero nativo, sino que se erguían sobre 2 patas, elevándose 7 pies sobre el suelo. Los sonidos que comenzaron a emitir, dijo mi abuelo, lo atormentarían en sus sueños por el resto de su vida. Era una pena que no pudiera producir grabaciones ni imitar con precisión esos gritos tan poco lobunos que hacían los animales, ya que ese detalle siempre me fascinó más sobre su historia. No sonaban como zorros, coyotes o gatos montés, en cambio, forzaban un grito mitad aullido, mitad grito, de sus mandíbulas, que mi abuelo estaba seguro que poseían los dientes de un carnívoro. Mi abuelo nunca nos contó exactamente qué sucedió después, supongo que asumimos que corrió adentro, cerró las puertas y no miró afuera hasta la mañana. Nos decía que 4 de sus vecinos, incluida la pareja de ancianos que vivía en la casa más cercana, no se quedaron mucho tiempo. Dijo que intentó hablar con ellos sobre lo que había sucedido esa noche, pero se mostraron evasivos y nunca le dieron respuestas claras. Eso resultó ser algo irónico, porque mi abuelo mismo se mantenía reservado sobre muchos detalles de sus historias. Decía que había escuchado esos gritos exactos en otras 2 ocasiones, ambas mientras estaba en el bosque de Maniste. Y nos mostró un viejo informe del servicio forestal que detallaba un posible avistamiento de un lobo de madera en la zona, completo con fotografías de enormes huellas acolchadas en el barro. La cuestión es que mi abuelo nunca contó sus historias a nadie más que a su familia más confiable, lo cual es único entre los testigos del Michigan Dogman. Después de la locura que desató la canción Legend de Steve Cook en los años 80, no es de extrañar que surgieran tantas historias de la región. Yo había escuchado algunos fragmentos sobre el llamado monstruo antes de que mi abuelo contara su relato, pero no fue hasta más tarde en la vida que me di cuenta de que sus encuentros debían haber sido con la misma criatura. Si creo que enormes lobos caminan erguidos por los bosques de Michigan, bueno, aún no estoy tan seguro.
pero como una curiosidad zoológica moderna, las historias de bestias extrañas contadas por un apasionado amante de la naturaleza que conocía bien la fauna local siguen siendo algunas de las más notables que he escuchado, simplemente por la genuina emoción con la que relató sus relatos. Leyendas como estas podrían ser solo fragmentos de nuestra imaginación colectiva, así que todo lo que puedo hacer es presentar lo que he oído y dejar que otros juzguen por sí mismos que es real y que es pura ficción. De todos modos, como dice la canción, no salgas de noche. Soy un soldado de las fuerzas canadienses y llevo poco más de un año en el servicio. Hacemos muchos ejercicios de entrenamiento, especialmente de noche. Necesitamos familiarizarnos con trabajar tan eficientemente en la oscuridad como lo hacemos a plena luz del día. Ahora, a la historia. Era mediados de enero y estábamos realizando un curso en la costa este. Dejaré fuera nombres, ubicaciones exactas y fechas por razones obvias, no puedo arriesgar mi carrera, y nos estábamos preparando para un ejercicio de reconocimiento nocturno. No sé si era la falta de sueño, el frío o incluso la luna llena esa noche, pero algo se sentía extraño. Había una tensión en nuestro grupo que normalmente no estaba presente. Para aquellos que tienen 2 o más hermanos, ¿alguna vez han entrado a una habitación después de que han tenido una discusión acalorada? Se sentía así. Cargamos nuestros cargadores con munición de fogueo, ya que todo era para entrenamiento, y 5 de nosotros, Obie, Zach, Brette, Lesner y yo, comenzamos a avanzar a un ritmo rápido, el viento mordiendo cualquier piel expuesta, las botas de combate sintiéndose más como bloques de concreto empapados en nuestros pies. A medida que avanzábamos hacia la línea de árboles del bosque, miré a mi alrededor. Habíamos estado caminando en silencio durante la última hora y eso tiende a volverse aburrido. La privación del sueño hace su efecto y casi te desconectas, tu cuerpo sigue moviéndose, pero tu mente está lejos. Se hace difícil separar la realidad de las alucinaciones y créanme, después de 3 días con poco o nada de sueño, sí alucinas. Tom. Disparé 3 veces con mi rifle de asalto antes de volver a la realidad, el corazón latiendo como un tambor bajo mi chaleco de fragmentación. No había ruido. Mi rifle estaba en seguro. Bien. Lo siento, amigo, he estado caminando como un zombi desde que llegamos a los 4 kilómetros, estoy tan cansado. Era solo mi compañero de escuadra, Obie. No te preocupes, amigo. Mantén la cabeza en alto, si nuestro personal nos ve torpes, definitivamente no dormiremos esta noche. Respondí, siendo el primero en cruzar la línea de árboles y moviéndome con la mayor facilidad posible, considerando que llevaba 40 libras en la espalda y un pesado rifle de asalto. El metal negro de mi rifle aceitado brillaba a la luz de la luna, me aseguraba de mantenerlo engrasado para evitar el óxido y que funcionara correctamente si fuera necesario. El rasguño de las ramas de los árboles de hoja perenne contra mi casco de Kevlar sonaba como uñas sobre plástico corrugado. Después de unos 45 minutos, levanté la mano en un puño para detener a mi escuadra. Todos nos arrodillamos y evaluamos nuestra situación. Yo digo que nos quedemos aquí 4 horas, solo necesitamos llegar al mediodía de mañana sin ser encontrados y habremos pasado, susurró Obie. De acuerdo, yo tomaré el primer turno y ustedes descansen, respondí en voz baja, encontrando un pequeño saliente de rocas para sentarme en un terreno más alto, para tener una mejor vista de nuestra área. Normalmente soy un ave nocturna y parece que puedo tolerar la privación del sueño mejor que algunos de mis compañeros. 10 minutos después, sus tiendas estaban montadas y estaban profundamente dormidos, aprovechando el descanso que podían. Miré mi reloj. 3:12 horas. Mi aliento empañaba el vidrio gorila de mi reloj. ¡Qué frío! Un crujido repentino a mi derecha, tal vez a 6 metros de distancia, me sobresaltó. ¡Mierda! Me quedé dormido en mi equipo, esto no es bueno. Si es nuestro personal, nos harán pagar por dejarnos sorprender tan fácilmente. Me quité el casco para no delatar mi silueta, asomándome sobre las rocas. Lo que describiré ahora quedará grabado en mi memoria para siempre, sin importar cuántas veces me diga que fue mi cerebro cansado fallando, que eran los efectos del frío en mi cuerpo. Esta criatura, y digo criatura porque era demasiado grande para ser humana, estaba medio oculta detrás de un árbol, mirando en la dirección de mis compañeros, observando los pequeños vapores de su aliento saliendo de sus tiendas. Estaba lo suficientemente cerca como para ver gotas de saliva cayendo sobre la nieve bajo su mandíbula. Tenía que medir al menos 2,5 metros de altura y estaba encorvada.
Su cuerpo parecía estar cubierto con ropa negra ajustada, pero no podía diferenciar dónde terminaba la ropa o comenzaba. Debía tener pelo corto o pelaje. Tenía una cabeza como la de un perro, pero con orejas más puntiagudas como las de un gato y ojos que reflejaban, casi brillando en un rojo oscuro, como sangre hirviendo sobre carbón. ¿Ojos? Me estaba mirando. Mierda. Me agaché para sacar mis gafas de visión nocturna y tener una mejor vista de esta cosa. Pero cuando levanté las gafas, solo vi huellas. No humanas. Como las de un perro, pero del tamaño de un oso. Llevaban directamente hacia mí. Comencé a disparar mi rifle y a gritar, no sé por qué, porque claramente no podía hacerle daño con munición de fogueo, donde sea que estuviera. Escuché a mi escuadra saltar de sus tiendas, ni siquiera equipados y disparando sus rifles en la misma dirección que yo. Grité, no es personal. Creo que es un oso. Traigan las clareas. Y cuando miré de nuevo a mi escuadra, una brillante vela roja iluminó el denso bosque, un sol temporal en esta oscuridad envolvente. El fuego se detuvo, mi equipo se puso algo de equipo mientras yo mantenía mi arma apuntada en la dirección donde la había visto. Sentía que aún me estaba observando y usé mi visión periférica para mirar hacia el lugar, ya que se ha demostrado que ayuda a ver mejor en la noche, en lugar de mirar directamente. Dos ojos rojos oscuros emergieron de las ramas y árboles, alejándose rápidamente. Por supuesto, nuestro personal nos encontró y fracasamos en nuestro curso porque disparamos flares y alertamos sobre nuestra presencia. Pero, ¿pueden culparnos? La próxima semana me voy de nuevo hacia el este para repetir mi curso, y esta vez pediré llevar al menos un cargador de munición real conmigo. Solo por si acaso. Solo por si vemos un oso. Recuerden, hay más cosas en los densos y desolados bosques que no conocemos. Cosas que babean y cierran sus mandíbulas ante signos de formas de vida más débiles, cosas con ojos rojos depredadores que pueden atravesar tu alma en un milisegundo. Y no estoy seguro de querer descubrir qué son. Fui contratado como un vigilante de incendios. El arco en el bosque debe evitarse a toda costa. Mi primera semana como vigilante de incendios en la Torre de Fuego 14 había comenzado bien. Toda mi vida había querido ser guardabosque y ahora estaba a un día de lograr ese objetivo. Después de este último día de entrenamiento, se suponía que me dejarían solo. Pero había sucedido algo catastrófico, descarrilando todos esos planes. Después de ver dos incendios separados ardiendo a la distancia, mi supervisor y yo habíamos salido en nuestro jeep para ver de qué se trataba, suponiendo que eran fogatas de campamento. Él me había dejado solo para investigar a un grupo de infractores, mientras él se acercaba al otro campamento. Todo iba de acuerdo al plan, hasta que tropecé con un arco de piedra en el bosque que parecía fuera de lugar. Al otro lado, el cielo era morado, mientras que en nuestro lado era azul. Pero lo tomé como el atardecer u otro fenómeno, y seguí adelante, atravesándolo. Ojalá hubiera confiado en mis instintos y me hubiera quedado al otro lado del arco. Porque ahora estoy atrapado en otro mundo, sin forma de volver a casa. El arco desapareció, dejándome varado aquí. Y rápidamente me di cuenta de que no estaba solo. Había criaturas en el bosque que parecían personas pero no lo eran. Tenían un juego extra de brazos, por ejemplo, y te respondían si les hablabas, pero no eran humanos. A pesar de todas las probabilidades, había sido rescatado por otro guardabosque justo antes de que me atacaran las extrañas criaturas. Este hombre, que me dijo que se llamaba David, dijo que había estado atrapado en este lugar durante un mes. Tenía una cueva que había logrado camuflajear con ramas de árboles, permitiéndonos escondernos de las criaturas después de escapar de ellas. David sabía mucho sobre este lugar y dijo que las criaturas evitaban una cierta parte del bosque, así que allí fue donde me llevó. Había colocado trampas, cuya ubicación solo él conocía, y su escondite estaba allí, abastecido de provisiones. Mucha de la vida vegetal aquí es la misma que en nuestro mundo, me dijo cuando llegamos a su campamento. Encontré un parche de setas y taque y he estado sobreviviendo más o menos con ellas. Tenía algunas cosas en mi bolsa, una barra de energía, un poco de frutos secos, ya sabes, lo de siempre, pero se me acabó bastante rápido. Me mostró su pequeño montón de comida recolectada y me maravillé de lo bien preparado que estaba. Había diferentes especies de hongos, algunas raíces silvestres y algunas hojas que había apartado para hacer una ensalada. Esto es increíble, le dije. Y yo pensaba que era un buen superviviente. Todavía eres joven,
me dijo. He estado haciendo este tipo de cosas durante mucho tiempo. Estuve en las Fuerzas Especiales Aéreas Británicas cuando era más joven. Son soldados altamente entrenados, algo así como tus fuerzas especiales. Desde que llegué al otro lado del charco, he trabajado por aquí y por allá, pero más recientemente he sido el vigilante de incendios en la Torre 14 durante casi 10 años. Solté un leve suspiro. Esa es donde estoy destinado. ¿Trabajaste en la Torre 14? Se rió. Trabajé. Pasado. Maldita sea. Esos bastardos ya me han reemplazado, ¿eh? Bueno, supongo que también habrán dejado de buscarme. Recordé esa extraña mirada que Ross me había dado al dejarme salir del jeep. Parecía que iba a decir algo, pero tal vez no te hagas matar o desaparecer como el último tipo habría sido demasiado directo. Tal vez había estado pensando en que era una mala idea, me di cuenta. Tal vez pensaba que deberíamos ir juntos. Pero en su lugar me había dejado ir solo. Sentí un atisbo de enojo, pensando en que nada de esto habría sucedido si Ross me hubiera acompañado como se suponía que debía hacer. Todavía te están buscando, dije, sin saber realmente si eso era cierto. Estoy seguro de que lo hacen. No te olvidarían así como así. Ross no me lo ha contado aún, eso es todo. Todavía estoy en entrenamiento. No agregué que este era mi último día de entrenamiento. O que las noticias de la desaparición de David parecían haber sido deliberadamente omitidas de mi orientación. David me miró con sospecha, pero no dijo una palabra más al respecto. Iba a salir a buscar más setas cuando te vi. Es demasiado peligroso volver a salir esta noche, pero mañana revisaremos el arco de nuevo y te mostraré el bosque de setas y taque. Vuelvo a ese mismo lugar todos los días y busco ese arco. No puedo creer que me lo haya perdido. Mientras hablaba, estaba pelando una seta con su cuchillo, pero con esa última frase lo lanzó al otro lado de la habitación, donde golpeó la pared de roca con un fuerte ruido. Silencio, le susurré con fuerza. Sé que estás molesto, pero saldremos de aquí. Su rostro no mostraba emoción mientras me miraba, con lágrimas brotando en sus ojos. Eso es lo que me he estado diciendo a mí mismo durante los últimos 36 días, dijo. Espero a Dios que tengas razón. Mientras intentaba conciliar el sueño esa noche, no pude. La idea de que un hombre como David se viera reducido a lágrimas por este lugar era casi demasiado para soportar. El hombre era una máquina asesina. Fuerzas Especiales Británicas. Me había salvado la vida y me había sacado de una situación en la que pensaba que estaría muerto seguro. Al menos teníamos más munición ahora. Y 2 armas. Aún así, eso no me reconfortaba demasiado. Esas criaturas, sean lo que sean, no les gustaba morir. Logré dormir unas horas con interrupciones antes de que saliera el sol, que seguía apareciendo en ese mismo horrible tono morado del día anterior. Empezaba a dolerme la cabeza. Sentía que no pertenecíamos a este lugar, que el aire era demasiado espeso y demasiado pesado, no hecho para que yo lo respirara. Sin darme cuenta, había comenzado a hiperventilar. Intenté detenerme, calmarme, pero no pude. David se acercó y me miró a los ojos, y poco a poco empecé a escuchar las palabras que me decía. La cueva se iba volviendo cada vez más oscura a mi alrededor y sentía que me estaba desmayando, pero logré escucharlo. Respira profundo, dijo. Tranquilízate. ¿Estás bien? He vivido aquí todo este tiempo. El aire es respirable. ¿Estás bien? Grandes y profundas respiraciones, muchacho. Bien. Así está mejor. Sigue respirando, entra y sale. Después de un rato me fui calmando, y le miré con gratitud. Gracias, dije. Lo necesitaba. Quédate ahí y recobra el sentido. He preparado el desayuno, dijo, y me di cuenta de que tenía una porción de setas y lechuga silvestre reservada para mí. Me la trajo en una roca plana y me dio la comida. ¿Cuál es el plan?, pregunté, mirando la comida con sospecha. A pesar de que él dijo que estaba bien, seguía preocupado. Come, me dijo. Necesitas energía. Vamos a caminar hasta el parche de setas y taque. De camino, comprobaremos el arco. De vuelta, lo revisaremos de nuevo. Eso es todo lo que podemos hacer realmente. No es seguro quedarse demasiado tiempo ahí fuera. Esas cosas pueden oler nuestra presencia.
Logré comer un poco de la ensalada y las setas, a pesar de que me inquietaban. Consumir cualquier cosa, incluso el aire, en este mundo, se sentía mal. Como si estuviera respirando vapores tóxicos no aptos para el consumo humano. Aún así, un poco de comida no podría hacerme daño. Al menos, eso es lo que me decía a mí mismo. Después de comer, nos dirigimos hacia el arco. La caminata fue larga, y David trajo mucha agua y provisiones, llenando nuestras cantimploras de un manantial que encontramos en el camino. Una vez más, me alegré de tenerlo como guía. Si no fuera por él, probablemente ya estaría muerto 10 veces. Después de un buen rato, llegamos al claro donde estaba el arco. Una vez más, no estaba allí. El lugar donde había estado estaba vacío, pero nos acercamos de todas formas. ¿Cómo puede simplemente desaparecer? ¿Estar aquí un día y al siguiente no?, pregunté. David negó con la cabeza. ¿Cómo puede ser posible todo esto? No lo habría creído si alguien me lo hubiera dicho. ¿Tú sí? Lo pensé durante unos segundos. No, probablemente no. Pensaría que están locos. O drogados. O quizás ambas cosas. Y sin embargo, aquí estamos. Desafiando todo el sentido común racional. No había mucho más que decir, así que seguimos caminando. Intenté desesperadamente ignorar la sensación de que oía el susurro de hojas detrás de nosotros. Como si alguien nos estuviera siguiendo en silencio y a la distancia. Cada vez que miraba hacia atrás, no había nadie. Finalmente, llegamos al parche de setas Itake. David me dijo que empezara a recoger las setas rápidamente antes de que las criaturas nos encontraran. Dijo que eran inteligentes y enviarían exploradores. Así que una vez que supieran dónde estábamos, reunirían a más y volverían a cazarnos como animales en manada. Lo peor era que sabían que este era un lugar favorito suyo, así que estarían preparados para él. Después de unos minutos recogiendo setas, David me dijo que lo envolviera todo. Vamos, dijo. No hay más tiempo. A pesar de mi miedo, no podía creer lo que decía. Apenas habíamos empezado. Había sido una caminata tan larga, y esta pequeña cantidad de setas apenas nos sustentaría por un día. Vamos, David, dije. Unos minutos más. He dicho que nos vamos, siseó, su rostro transformándose en uno de rabia. Casi no lo reconocí. Su color cambió, volviéndose rojo, casi morado. Y había algo más extraño también. Su pecho parecía tener espasmos cuando estaba enojado. La tela se hinchaba y se deshinchaba de una manera muy extraña, como si respirara demasiado rápido. Me miró y se calmó un poco, luego vino hacia mí y me agarró el brazo, arrastrándome lejos del parche de setas. Veo a uno. Está a cierta distancia, a las 6 en punto. Eso significa que hay más. Tenemos que empezar a caminar rápido. Todavía no corras. No mires. No les dejes saber que los vimos. Todo esto lo dijo mientras me arrastraba lejos del parche de setas y tuve que luchar contra las ganas de mirar por encima del hombro. Pero ahora sí oía el sonido distintivo del movimiento, acercándose, ganándonos terreno sin cesar. ¿Lo oyes?, pregunté, con el corazón latiendo más rápido, la garganta seca y las rodillas temblando. Silencio, susurró enojado. Estuve en silencio unos segundos, y los ruidos se acercaban cada vez más. «Corre», gritó, y empecé a correr lo más rápido que pude entre los árboles. Un segundo después, los oí a nuestro alrededor. Nos habían rodeado. Nos habían estado esperando. «Tu arma», gritó David detrás de mí, y traté de tenerla lista mientras seguía corriendo. Entonces vi de que se preocupaba, una de las criaturas estaba justo delante, parcialmente oculta detrás de un árbol. Se reveló apenas, asomando la cabeza para ver qué tan lejos estábamos, y luego volvió a desaparecer. ¿La ves?, gritó. Sí. Cuando lleguemos al árbol, tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. No te acerques demasiado. Entendí de inmediato lo que estaba haciendo. Se estaba sacrificando por mí. Al ir a la derecha, iba a pasar por la línea de visión de la criatura. Iba a correr junto a ella a pocos centímetros de su alcance. Todo para distraerla y que no me persiguiera a mí. Una parte de mí quería discutir, pero no había tiempo. Ya estábamos junto al árbol. Corrí hacia la izquierda y David fue hacia la derecha.
La criatura se lanzó hacia él, tal como temía, y logró arañarle la espalda con sus largas garras. Iba sangrando mientras corría, adelantándome mientras aceleraba. «Hay más allá», gritó. Y los vi un segundo después. Había al menos dos, tal vez más, escondidos en los árboles y esperándonos un poco más adelante. Tenía la sensación de que no se dejarían engañar tan fácilmente como el último. Afortunadamente, teníamos una ventaja de velocidad sobre las criaturas. Al menos las que habíamos encontrado hasta ahora. No quería imaginar cómo serían las versiones más rápidas de estas cosas. Nuestra capacidad de correr más rápido que ellas era lo único que nos mantenía con vida. Podía oír cómo nos perseguían, sus pesados pasos aplastando las hojas. «Separémonos», dijo David. «Tú ve a la izquierda, yo iré a la derecha. Nos encontraremos de vuelta en el medio, digamos a 100 pasos de aquí». «¿Entendido?» «Claro», acepté, sin estar seguro de qué otras opciones teníamos. Le estaba dando prioridad a él, ya que parecía saber lo que hacía. «Ahora», gritó, y se desvió de nuestra trayectoria, dirigiéndose a la derecha. Al mismo tiempo, yo fui a la izquierda. Las criaturas tardaron un momento en responder, pero una vez que vieron lo que estábamos haciendo, salieron de su escondite donde esperaban emboscarnos. La criatura más cercana a mí vino hacia mí por mi derecha y grité cuando se acercó a unos pocos metros, sus horribles brazos alcanzándome para agarrarme. Sentí la brisa de su mano pasando cerca, pero logré agacharme a tiempo, tropezando con un tronco caído y acabando boca abajo. La criatura se arrastró detrás de mí y sentí que me agarraba el tobillo, arrastrándome hacia ella mientras gritaba. Pateando con todas mis fuerzas con la otra pierna, le di un golpe en la mandíbula, que sonó con un crujido nauseabundo. Aulló de dolor y rabia mientras aflojaba un poco el agarre de mi tobillo. Intenté liberarme, pero me sujetaba con fuerza. La criatura era fuerte. Estaba a punto de patearlo de nuevo cuando me agarró la otra pierna y comenzó a arrastrarse hacia mi cara. Sus ojos desproporcionados se abrieron con anticipación, la baba goteándole por el labio inferior. La criatura estaba a punto de devorarme. Cuando la criatura abrió su mandíbula como una pitón a punto de devorar un venado, recordé el rifle colgado en mi espalda. La bestia lanzó su cabeza hacia adelante en dirección a mi cuello, como si fuera a comenzar su comida por mi yugular. El rifle estaba atrapado debajo de mi peso corporal. Intentaba balancearme de un lado a otro para liberarlo mientras empujaba a la criatura con mis rodillas, pateando y retorciéndome para liberarme de su agarre. Justo cuando sus dientes estaban a punto de cerrarse alrededor de mi garganta, logré liberar el rifle. Usando toda mi fuerza, llevé mis rodillas hacia atrás y pateé a la criatura en el pecho, haciéndola retroceder por un breve instante. Fue el tiempo suficiente para dispararle. ¡Boom! El disparo hizo eco en el bosque, expandiéndose desde el cañón de mi rifle. En un momento, la criatura estaba frente a mí y al siguiente, su cabeza había desaparecido, reemplazada por un cráter sangriento que expulsaba sangre de los restos destrozados de su rostro. Me levanté de un salto y corrí, sin mirar atrás. Después de una larga y aterradora carrera por el bosque, me encontré de nuevo con David. Él se veía aún peor que antes. Mientras yo me había escapado ileso, él había sido brutalmente atacado por una de las criaturas, apenas logrando escapar con vida. Estaba ensangrentado y tenía cortes en el cuello, la frente y ambos brazos, de heridas defensivas. Lo peor de todo es que había perdido su arma en el proceso, y ahora solo teníamos una para defendernos. Y la mitad de las municiones. Finalmente, llegamos de vuelta a la cueva, después de una larga carrera por el bosque, escapando apenas con nuestras vidas. David estaba en muy malas condiciones y lo ayudé a acostarse en su saco de dormir. Salí afuera a buscar hojas o lo que fuera posible para curar sus heridas, en ausencia de vendas. Tenía un pequeño botiquín de primeros auxilios conmigo, que siempre llevaba, pero no era suficiente para las lesiones que había sufrido. Limpié sus heridas y cubrí las peores con gasa de mi botiquín, luego las envolví con hojas largas del bosque. David comenzó a apartarme cuando intenté desabrochar su camisa para atender las heridas de su espalda. Le dije que se calmara, pero no dejó de resistirse. Finalmente me rendí y le dije que se ocupara de los cortes él mismo. No sanarían correctamente si no hacía algo al respecto. Pero él simplemente cerró los ojos y se quedó dormido, la sangre fluyendo de sus heridas mojando el piso de roca de la cueva mientras roncaba. Por segunda noche consecutiva, no pude dormir.
No dejaba de pensar en David y sus heridas. Estaría muerto por la mañana si no hacía algo. Había perdido demasiada sangre. No entendía por qué alguien con su nivel de experiencia no se lo estaba tomando en serio. ¿Estaría delirando? De repente, sus ronquidos se detuvieron. La cueva estaba en un silencio absoluto y quietud en la oscuridad de la noche. Y entonces escuché un sonido como si movieran rocas. Un arrastrar de pies. Huesos crujiendo y crujiendo. Hubo un sonido húmedo y baboso. Labios chocando y carne desgarrándose. Alguien arrancando carne de los huesos y rasgando el cartílago con incisivos afilados. Miré hacia la oscuridad de la cueva, en dirección al sonido, y mis ojos comenzaron a adaptarse lentamente. David se había levantado. Estaba comiendo algo en la esquina de la cueva oscura. ¿Se movía? ¿Un ratón? ¿O una ardilla? Arrancó otro bocado de carne de la cosa que se retorcía en su agarre y de repente volvió a quedar inmóvil. El único sonido era el de él masticando. Mis ojos se ajustaron aún más, mi corazón latiendo rápidamente. La camisa de David estaba fuera. Después de todo, había atendido sus heridas. En la oscuridad, cuando había estado intentando dormir, con los ojos cerrados, había estado ocupándose de sus lesiones. Y me di cuenta de por qué no había querido que viera debajo de su ropa. Todo tenía sentido de repente. Los temblores debajo de su camisa cuando se enojaba. La forma en que cambiaba de color cuando se enfadaba. Su cara se había puesto roja. Casi morada, como el cielo. Y debajo de su camisa estaba el cambio más obvio de todos. Dio otro gran mordisco de lo que fuera que había encontrado arrastrándose en la cueva. Y con sus 4 manos que se movían rápidamente, arrancó la carne de los huesos y se metió más de la criatura en la boca. Sus ojos dorados y reflectantes me miraron en la oscuridad cuando me pilló mirándolo. Y cuando me puse de pie, comencé a correr.